Venga para acá. Gracias. Se pueden presentar cómo se llaman, quiénes son y a qué iglesia pertenece antes de hacer la pregunta. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengan cada uno de ustedes buenas noches. Mi nombre es Abdiel Vargas. Soy cristiano evangélico y pertenezco a la Iglesia de Cristo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Yáñez. Soy cristiana católica y, bueno, pertenezco a la iglesia. A la Iglesia de Cristo. A la Iglesia de Cristo. Muy bien. Sí. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué preguntas tiene hoy para compartir con nosotros? Que con mucho amor, siéntese como en su casa. Aquí estamos, ya ve, compartiendo la palabra de Dios, queriendo aprender cada día más. Sus preguntas nos van a edificar, porque la pregunta que usted tiene es la pregunta que muchas personas pueden tener, los que están aquí o los que nos siguen a través de las redes sociales. Y la respuesta que le voy a dar les puede ayudar a esclarecer. De modo que siéntese en libertad, siéntese como en su casa, hágalo con amor y por amor a la verdad. Y en ese compartir, pues Dios obra tanto en usted como en nosotros. Gracias. Cuénteme. Gracias. Buenas noches otra vez. Pues en realidad estoy el día de hoy porque me invitó mi esposa a compartir este momento con ustedes. Ella es católica y pues a lo largo de nuestra relación hemos platicado muchas veces. Entonces me hizo la invitación, acepté y pues si quiero desahogar una duda que tengo. Es el fundamento del Papa, ese fundamento bíblico del Papa en el cual pues el clero católico asevera que es Pedro, el apóstol, el primer Papa que hubo. Entonces yo quisiera pues que me explicara cómo está, dado que pues otras citas bíblicas y esa también aseveran que no es Pedro el primer papa que hubo. Entonces yo quisiera que me explicara. Con gusto, pero yo quisiera, como usted dice que hay otras citas, si es verdad que las hay, que me la muestre. Y entonces, donde diga que Pedro no fue el papa y que fue otro el papa, y entonces pues ya comenzamos a responderle a su pregunta. Pero no puedo responderle hasta que usted no me dé esa cita, porque esa no me la sé yo, Sí. Y me la quiero aprender. Démela. Démela. Bueno, pues como bien me ha solicitado, voy a hacerme cargo de lo mismo y antes de todo, aquí si quieren me apoyo con Lupita. Ay, sí, bueno, ok, ya está. Antes de todo, pues voy a hacerme cargo de la cita a la cual hacen referencia a los católicos, que se encuentra en Mateo 16, en su verso 18. Si tienen Biblia, por favor, ocúpenla también. Ojalá hayan traído Biblia. Qué bueno que traen Biblia. Ábranla, por favor, háganme el favor también de ir con nosotros de la mano. Y voy a hacerme cargo de la lectura. Como cintillo, la Biblia dice la confesión de Pedro, en el cual él confiesa quién es Cristo en realidad. Y dice de la siguiente manera: viendo Jesús
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, o alguno de los profetas, cual sea. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él les respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro confesando Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era el Cristo. Entonces vamos a ir desmenuzándolo poco a poquito este versículo. Para empezar, el Señor Jesucristo le cambió el nombre a Pedro. Él se llamaba Simón y le dijo: ahora tú serás Cefas, ¿sí? Eso lo encontramos versículos atrás, y le puso por nombre, le dijo: tú ahora serás Pedro. ¿Y qué significaba Cefas o Pedro? Piedra pequeña. Ajá, ¿pero era piedra o no era piedra? Claro. Okay. Sí. Ahora, déjeme hacerme cargo tantito, nada más voy a terminar esta cita y le muestro a los demás. Y le dice: y sobre esta roca. Hay que entender un poquito el griego para alcanzar a comprender esto. Pedro, que es Petra, significa piedra pequeña, pero roca significa piedra gigante en el antiguo griego. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Pedro, y bien has dicho en decir que yo soy Jesús el Cristo, pero sobre esta roca, Pedro, que estás viendo, edificaré mi iglesia. Es decir, sobre el mismo Jesús. El Señor Jesucristo no podía edificar su iglesia sobre un hombre pecador, como bien mencionaba hace ratito. Pues al instante después, caminando, le dice el mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás. A un hombre que lo utilizaba el mismo Satanás, a un hombre que lo negó 3 veces, a un hombre por el cual le cortó la oreja a uno de los carceleros que iba por el Señor Jesucristo, a un hombre con carácter como nosotros, con carácter colérico. Cristo iba a dejar fundada su iglesia ahí. Ahora vamos a ver más citas en las cuales Cristo es el mismo fundador de la iglesia y no hay cual tal papa. Lo voy a demostrar ahora porque Cristo no fundó la iglesia sobre Pedro y la fundó sobre él mismo. Ahora, sobre esta roca, siguiendo esa etimología, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me voy a hacer cargo en Deuteronomio 32:4, si pueden buscar la cita. Aquí. Deuteronomio 32:4 dice de la siguiente manera. Así es, 32:4, disculpen soy un poco lento para el esgrima bíblico, no las encuentro. Aquí tenemos el lector también, Luis, busque, ayúdele a buscar, no importa. Aquí me hago cargo. Él tiene también la Reina Valera. Perfecto, aquí me hago cargo, no se preocupe. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, Él es justo. Todavía ni nacía Pedro. Faltaban 1500 años más para que Pedro naciera, y aquí en Deuteronomio ya dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Quién en esta tierra vino al mundo sin haber cometido alguna falla? Discúlpeme, pero Pedro cometió fallas. Pero hubo uno que no era como usted y como yo. Hubo uno que no cometió un solo pecado, y sobre él mismo fundó su roca. Ahora, esto lo dijo Moisés muchísimos años antes de que Pedro ni siquiera existía, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, y ya la roca era Cristo, del cual esa roca le dijo: y sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. Ahora voy a hacerme cargo en el mismo Antiguo Testamento, en el Salmo número 118,
que dice de la siguiente manera, Salmo número 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto lo dijo el rey David, faltando más de 1000 años aún para que Pedro naciera. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, cabeza de la construcción. En otras palabras, cabeza de la iglesia. Cristo Jesús fue Él mismo quien se autonombró edificador de la iglesia cristiana. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Le comentaba a mi querida esposa hace unos momentos allá afuera, en la antigüedad cuando se construía algún edificio, en las columnas, entre las columnas ponían una piedra fuerte, resistente y grande para que soportara el peso de la construcción. Por eso en más de un versículo, lo vamos a ver ahorita también, menciona a Jesús que es la cabeza del ángulo. Y ahora no nada más con esto, sino que tan solo dice la piedra que desecharon los edificadores. En Juan 1:12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí quiero llegar con esto. A la piedra que desecharon los edificadores, que fue Cristo Jesús, ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, fundador del cristianismo. Ahora, ahí van 2 citas, voy a hacerme cargo más adelante de las otras citas. Hay otra más acá, pero es la misma, dice exactamente lo mismo. Exacto. No, todavía no termino. Ahora voy en la carta a los Efesios, si pueden acompañarme por favor, en Efesios. Ahora vamos a ver quién le dice edificador de la iglesia a Cristo. No nada más fue Pedro, ni Moisés, ni David. Lo bonito de la Biblia, escuchen todos ustedes, es que se interpreta así sola. Y no con una cita, sino con varias. Se interpreta así sola y se escribió alrededor de 1600 años la Biblia. Y todos los personajes, que fueron más de 40 escritores que la escribieron, concuerdan perfectamente con lo que dice uno con otro. Eso es maravilloso, ¿no? Porque Dios es bueno con nosotros. Efesios 2, 20, así es, perfecto, muchas gracias. Cumpliendo la profecía que escribió el rey David, dice Efesios 2:20, me voy a hacer cargo desde el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Aquí dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Está incluido Pedro y los 12 y los profetas, menciona a todos los profetas. Hay alguien más que es más que los profetas, el cual está fundada la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Menciona a Jesucristo mismo como la principal piedra del ángulo, como esa roca a la cual le dijo a Pedro, Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia, no sobre ti porque eres humano y pecas como todos, pero hubo uno que no pecó y ese soy yo, Pedro. Ahora voy a hacerme cargo más adelante, esto lo dijo el apóstol Pablo. Por último me haré cargo de una confesión del mismo Pedro. Por favor, ayúdenme, acompáñenme si traen la Biblia. En Primera de Pedro, ahí voy, capítulo 2, versículo 4. Así es. Pedro, así es. Gracias. Dice de la siguiente manera, el cintillo dice, la piedra viva. Esto lo escribió Pedro con su puño y letra. Dice así, acercándoos a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él, no dice el que creyere en mí, el que creyere en él, el que creyere en Cristo Jesús, no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra
que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo corrobora otra vez más de 1000 años después, que Cristo fundó su iglesia sobre él mismo y no sobre un hombre. Ahora me voy a hacer cargo con algunos datos, aquí lo tengo. Con algunos datos solamente históricos, en el cual yo me pregunto si Pedro fue el primer papa. ¿Por qué ninguno de los apóstoles lo mencionan? Esta cita que vimos ahorita en Mateo, la menciona Lucas y la menciona Juan también, en los cuales en ninguno de ellos menciona lo que Mateo dice. Y no quiere decir que Mateo que esté malo de Mateo, por supuesto que está bien. Sin embargo, un hecho tan importante sobre el cual es que Cristo fundara su iglesia, no debieron haberlo omitido Juan ni Marcos, Marcos y Juan, no podían haberlo omitido, y ninguno de ellos reconoce a Pedro como el mayor de ellos, y ni siquiera Pedro se reconoce como el mayor ante todos, jamás lo hizo. Ahora yo me pregunto, si es que Pedro fue el fundador de la iglesia, ¿por qué no delegó su papado antes de morir? El último apóstol de los que murió fue Juan. ¿Por qué no se lo dejó a Juan? En ningún momento Juan dice, él es el segundo papa. Claro que no. Y no tan solo esto, sino que el primer papa que hubo en la historia fue después de 510 años. Fue el primer papa que hubo después de la historia. Había dos obispos, el obispo de Constantinopla y de Alejandría. En el año 502, después de Cristo, el obispo de Constantinopla fue nombrado el mayor. ¿Dónde quedaron los demás papas? Fueron después de 500 años. Eso es lo que tengo, lo dejo. Querido hermano, voy a comenzar por el final. Cualquier persona en el mundo entero, escúcheme, cualquier persona en el mundo entero, al escuchar que el primer papa fue en el año 510, en el año 510, cualquier persona inteligente y estudiada verá el tamaño de su ignorancia en este campo. Porque en el año 382, y lo reto a todos, católicos y no católicos, un papa de la Iglesia Católica, San Dámaso I, hizo la Biblia, esa que usted carga, la hizo el papa, ya existía papa. Si aquí no se trata de pelear, aquí se trata de buscar la verdad. Van a la internet, busquen Papa San Dámaso I, historia. Si él va a la historia, vamos a la historia. La historia dice que el Papa San Dámaso I hizo la Biblia en el año 382, que no la hizo ningún pastor evangélico, la hizo la Iglesia Católica. Pero la ignorancia es atrevida, y lo digo con amor y con respeto, pero la ignorancia es atrevida. Y usted está mostrando aquí una gran ignorancia, y la ignorancia no es un insulto. Ignorancia significa desconocimiento de algo. Y en el desconocimiento de los papas, usted está fallando allí. Y el mundo entero, lo reto, si cree que es mentira mía, vaya a un libro de historia, vaya al internet y buscará Papa San Dámaso I, 382. Aquí ya nos evitamos de líos, porque ya es cuestión de historia. Él va a decir que sí, yo digo que no, yo digo que sí, él dice que no, y listo. ¿Lo tiene ahí? Ve a traer para acá, ¿qué dice ahí? ¿Tiene internet? ¿Tiene? A ver, aquí hay una prueba. Aquí hay una prueba, y a las pruebas me remito. A ver, ¿qué dice ahí? Resumen histórico. San Dámaso I fue el Papa número 37º de la Iglesia. Por favor. Otra vez. Escuche otra vez. Resumen histórico.
San Dámaso I fue el Papa número 37º de la Iglesia Católica. Desde el año 366 hasta su muerte en el año 384. Es el santo patrón de los arqueólogos. Su pontificado ha sido el 18º más largo de la historia, con 18 años, 2 meses y 11 días. Su onomástica se celebra el 11 de diciembre. Wikipedia. Ahora, gracias. Hay un problema y que usted ha de saberlo. Los hermanos separados no tienen historia. ¿Por qué no tienen historia? Porque ellos comenzaron en el año 1520. ¿Cómo van a hablar del año 382 si no existían? Ellos no tienen eso. Nosotros los católicos tenemos toda la historia. Y podemos, lo repito, aquí uno de los dos está diciendo mentiras. Y se trata de que la verdad salga a flote. Y no para insultarlo a él. Y no para humillarlo a él. Y no para aplastarlo a él. Pero sí para que el mundo entero sepa que los hermanos separados predican mentiras. Predican mentiras. Y para la muestra, un botón. Segundo, voy a hablar con el hermano. ¿Me permite entablar un diálogo así ameno? En Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, usted me dice que Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo le pregunté a usted, cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, Pedro se llamaba Simón y le puso el nombre de Pedro, ¿y qué significa Pedro? Otra vez piedra. Piedra. Ahora pregunto, ¿Jesucristo es piedra o es roca? Roca. Ante el mundo entero. ¿La Biblia dice que Jesucristo es piedra o no dice? La Biblia dice que Jesucristo es piedra y roca. Es piedra y roca. Ajá. O sea que la Biblia dice que Jesucristo es piedra y es roca. O sea, que una roca, ¿qué es? Una piedra. Para la muestra un botón. Si Cristo es piedra y es roca, ¿qué es una roca? Una piedra. Una piedra. Y cuando Cristo le dijo a Pedro que era piedra, Pedro es piedra. Eso lo dice usted. Pero la Biblia no dice piedra pequeña. La Biblia dice piedra. Y ya. Y además, en la cita que él buscó, en la de segunda de Pedro, por favor que usted la va a leer, ayúdeme, usted mismo me la va a leer, de primera de Pedro. No, hágame el favor, vamos a un diálogo así, yo quiero un diálogo así entre usted y yo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Para que vayamos entendiendo aquí las cosas. En el capítulo 2, versículo 4 dice: acercándonos a él, piedra viva. Piedra viva. Jesucristo es piedra viva. Y miren que Jesucristo es piedra y Pedro también es piedra y ustedes y yo también somos piedras. Si Cristo es piedra y Pedro es piedra y ustedes y yo somos piedra, debemos entonces enfocarnos en mirar cuál es la función de la piedra Cristo, cuál es la función de la piedra Pedro, cuál es la función de la piedra Santiago, cuál es la función de la piedra Juan, cuál es la función de la piedra Luis Toro. Porque todos somos piedra. Aquí lo que se trata es ponerle el sitio a cada piedra. Siga leyendo donde vamos. Somos piedra. Lo que yo quiero que usted me ayude hoy es a poner la piedra cada uno en su lugar.
Cristo es piedra, nosotros somos piedra. Repítalo. Todos somos hermanos en Cristo. Bueno. No, somos piedra. A ver, repítalo. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Desechada, piedra, y se acuerda que estaba en Éxodo que él leyó, y David, y Deuteronomio, y David también lo dijo. David también lo dijo. ¿Y quién es la piedra? Cristo. ¿Y cuáles fueron los constructores que desecharon la piedra? La mataron, la destruyeron. Los judíos. Los judíos, constructores, desecharon la piedra angular. Cristo es la piedra. Los constructores eran los judíos. Y desecharon a Cristo. No le hicieron caso, no lo aceptaron, lo mataron. Lo despreciaron. Vino lo suyo y los suyos no lo recibieron. La piedra desechada por los constructores ahora vino a ser la piedra angular. Ellos no le dieron importancia a Cristo, no le dieron el valor a Cristo, no lo tomaron en cuenta, lo mataron. Ahora ese que ellos desecharon y mataron vino a ser el importante para salvar al mundo. Vino a ser la piedra angular. Vino a ser el centro de la salvación de la humanidad, como bien él lo dijo. En una construcción hay una piedra del ángulo que fortalece todo el edificio, y ese es Cristo. ¿Estamos claros? Pero resulta que hay otras piedras, entre esas Pedro, que no le quita el puesto a Cristo. Él sigue siendo la roca, sigue siendo la roca, la piedra del ángulo. Pero Pedro y los apóstoles no dejan de ser piedra, también lo son. Usted leyó a Efesios 2:20, por favor lo volvemos a leer, Efesios 2:20. Y van a ver ustedes que lo que se trata es de ubicar la piedra. A Cristo piedra, ¿dónde va? Los apóstoles piedra, ¿dónde van? Esto es lo que él desconoce, pero hoy lo va a conocer. Escúchelo. Edificados. Edificaos. Está la edificación de la iglesia. Edificaos. Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Sobre las piedras, fundamento. No le está quitando el puesto a Cristo. Cristo no es el fundamento. Cristo es la piedra angular, la del ángulo. La del ángulo. La del ángulo, ya lo dijo él. Pero ahora voy a mostrarle, con todo el amor de mi corazón, está la construcción. Cristo está en el ángulo, ¿verdad? Sostiene todo el edificio. Pero están los fundamentos. Cristo pone, según la Biblia, y él lo leyó, a los apóstoles y profetas, los pone como piedras distintas a Cristo. Ni Cristo reemplaza a esto, ni esto reemplaza a Cristo. Cristo es el fundamento, la piedra angular es Cristo. Pero la piedra del fundamento, lo leyó, edificado sobre el fundamento. Las primeras piedras que se ponen en la construcción se llaman fundamento. Las primeras piedras, fundamento. Ese es Pedro, esos son los apóstoles, esos son los profetas. Y luego, cuando ya se ha construido la casa, viene donde va la piedra del ángulo. Ese es Cristo. No entiendo cuál es el sufrimiento suyo para decir que Pedro no es una piedra que Cristo dejó como fundamento en la iglesia. Y cuando nosotros decimos en la iglesia católica que Pedro es el fundamento, no decimos que Pedro es la piedra angular. Decimos que Pedro es la piedra de fundamento, pero ¿dónde queda Santiago, Juan? ¿Y dónde quedan los otros apóstoles y los profetas? ¿Dónde quedan? También son piedra.
Y ustedes también son piedras. Donde no se ve, están los profetas. Antiguo Testamento. Pero después vienen los fundamentos que sí se ven, las columnas. Pero para poner eso, hay que poner una piedra. La primera es Pedro. Luego puede poner Santiago, puede poner Juan, puede poner, y son 12 piedras. Como se acuerda que las 12 tribus de Israel, 12 piedras. Y se acuerda que también la Nueva Jerusalén está centrada sobre 12 columnas, los 12 apóstoles. Esas son el fundamento. Entonces, cuando dice la Biblia, tú eres Pedro, está hablando que Pedro es una piedra. Y sobre esta piedra, o esta roca, una piedra también es una roca, o una roca también es una piedra. Sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. ¿Qué está diciendo? ¿Que Cristo le va a quitar el puesto a Pedro? No. ¿Qué está diciendo? Que Cristo tiene una iglesia y esa iglesia va a estar gobernada, pastoreada, dirigida, liderada por alguien que Jesucristo puso al frente. ¿Y cómo sabemos que lo puso al frente? Mateo 16, 18, por favor usted lo lee. Para que vean que lo que los hermanos separados quieren hacerle creer al católico es que Pedro le quita el puesto a Cristo. Error. Pedro sigue siendo piedra y Cristo sigue siendo piedra. Y ustedes y yo piedras vivas. Pero cuando los católicos decimos que Pedro es la piedra que de Cristo fundó la iglesia, ¿qué estamos diciendo? Óiganlo y se lo voy a explicar. Léalo, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca... Y sobre esta roca, ¿de cuál roca está hablando? ¿De cuál piedra? La roca, escuche... Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, no le dijo que tú eres Simón. Sí, se llamaba Simón, versículo 15. Versículo 15, léalo. Voy. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Él respondió, Simón Pedro, ya le había... Simón, pero se llamaba Simón. No me diga que no se llamaba Simón. Ahí dice que se llamaba Simón. Pero dijo, se llamaba Simón, pero yo le puse el nombre de Pedro. Eso es otra cosa distinta a lo que usted está diciendo. No dejó de ser Simón, solamente que Jesucristo ahora le está cambiando y le está diciendo, usted se llamaba Simón porque en Juan 1:42 le cambió el nombre y le dijo que era Pedro, piedra. Ahora le dice, tú te llamabas Simón, pero yo lo llamo piedra. ¿Y por qué lo llama piedra? Porque quiero edificar una iglesia donde todos van a ser piedritas y yo voy a ser la piedra angular, pero tengo que poner una piedra yo primero porque yo la voy a edificar. Eso sí, yo me guardo el puesto de piedra angular, pero tengo que, al edificar, dice, sobre esta piedra, léalo, el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, escuche lo que viene, y si me lo lee despacio, se lo agradezco. Y lo que viene. Y sobre esta roca. Es que esta mano no lo dice ahí. Mira, esta mano, esto que usted está haciendo así, cada rato que usted lo hace, eso se lo inyectaron a usted aquí. Pero eso no está ahí. Jesús no dice, ahí no dice, y Jesús mostró hacia él y mire bien, sobre esta roca, eso se lo inyectaron a usted en la cabeza. Pero, y si estoy diciendo mentira, compruébemelo. Porque ahí no le está diciendo que Jesús mostró para acá. Escuche, y sobre esta piedra, observe, es que no podemos sacar, si usted lleva el diálogo, el contexto, le dice, tú eres Simón, piedra. Tú eres Simón, piedra.
Y sobre esta piedra o esta roca, yo voy a edificar. Ahora pregunto, ¿quién es el constructor? Yo voy a edificar. ¿Quién es el que está edificando? Jesucristo. ¿Quién es el constructor? Entonces él está agarrando el constructor de David. La piedra que desecharon, la roca que desecharon los constructores, los edificadores, pasó a ser la piedra angular. Pero en este caso no vale eso, porque aquí el edificador, el constructor. A ver, escúcheme para que no me entienda mal. Escúcheme para que no me entienda mal. Cuando David habla, los constructores no es Jesús, son los judíos. Y la roca que los judíos constructores desecharon es Jesús. Aquí es al revés. Aquí el constructor es Jesús. Léalo, 18. ¿Quién es el constructor? Voy. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca... Ahí viene. ¿Quién es el constructor? Edificaré mi iglesia. ¿Quién es el constructor? Cristo. Cristo. Ahora, si él me dice que los constructores desecharon la piedra, ¿y quién es el constructor? Cristo. La roca la desecharon los constructores. ¿De qué constructores está hablando? ¿Del mismo de aquí? No, él está confundiendo los constructores de aquí, que es Cristo, con los constructores de David, que eran los judíos. Está confundiendo la piedra de aquí, que es Pedro, tú eres Pedro, con la piedra de allá, la roca, Cristo. Cuando él no entiende que está hablando de dos constructores y de dos piedras distintas, él escucha cantar el gallo y no sabe dónde. Él piensa que es lo mismo. Pero hoy, si quiere ver, se dará cuenta que estamos hablando de dos constructores. Los judíos desecharon la piedra que es Cristo y ellos eran los constructores. En este caso es al revés. El constructor, y lo leyó usted, es Cristo, mas la piedra que Cristo como constructor pone, no como piedra angular, sino como fundamento, base en la construcción, donde después Pablo va a decir, vayan edificándose sobre esas piedras, fundamentos que son los apóstoles, hasta Cristo, que es la piedra angular, nadie le va a quitar el puesto. Entonces nos damos cuenta que estamos hablando de dos edificaciones distintas. Una, el pueblo judío que rechaza a Cristo, y otra, Cristo que funda la iglesia y pone como jefe de la iglesia a Pedro. Cuando la iglesia dice que Cristo puso a Pedro como piedra, no está diciendo que le quitó el puesto a Cristo. ¿Sabe qué le está diciendo? El versículo 19, 16, 19. Cuando dice la Biblia que, y la iglesia lo enseña, que Jesucristo le dice, tú eres Pedro, y no se señala para acá, el tú va señalando para allá, el dedo no va para acá, el dedo no va para acá. Tú eres piedra, y sobre esta piedra que él mismo nombró, Pedro, Cristo mismo la nombró piedra, y sobre esta piedra que yo nombré, sobre esta piedra que no existía, yo la puse. Cristo fue el que puso a Pedro la piedra. Sobre esta piedra que yo puse, voy a edificar mi iglesia. Léalo. Y a ti te daré la 19. Lea el 18 y sigue con el 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay otro dato. La iglesia que Cristo va a edificar, el diablo la va a querer
destruir. Para que no la destruya el diablo, escuche lo que viene. Si usted me lo permite, aquí le voy a mostrar qué es lo que la Iglesia Católica de verdad enseña sobre Pedro. Porque lo que ustedes enseñan es que Pedro le quitó el puesto a Cristo. Y lo que la Iglesia Católica enseña es distinto. Lo que la Iglesia Católica enseña es que Cristo fundó una iglesia y dejó un jefe. O sea, una persona encargada de la iglesia. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica y lo que enseña la Biblia. Y le voy a probar, porque ya dice que no, pero yo se lo voy a probar que sí. No para que él me crea, para que el mundo entero sepa qué es lo que enseña la Iglesia Católica. Siga. Claro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para dónde se fue el dedo? ¿Para acá o para allá? Yo soy Jesús y usted es Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Se refiere, ¿que señaló para acá o se señaló para allá? A Pedro. A Pedro. Le dio las llaves del reino de los cielos. En su conocimiento y en el amor a la verdad que usted tiene. ¿Qué significa que Jesucristo le da a Pedro las llaves del reino de los cielos? ¿Me lo prestas tantito? Para aseverar esto, insisto, tenemos no nada más que basarnos en este versículo. Tenemos que agarrar más versículos Perdón. A ver si me explico. A ver, no me entendió la pregunta. La pregunta mía es, para su conocimiento, en el amor a la verdad que usted tiene, y delante de Dios y delante de los hombres que lo están viendo en el mundo entero, ¿qué significa? A ti, Pedro, yo te doy las llaves del reino de los cielos. Solamente dime qué significa. No se me vaya que si esto, que si aquello, no. Solamente di 19. No, porque es que la verdad tiene que salir a flote. Aquí no se trata de pelear, se trata de que la verdad salga a flote. Si la verdad la tiene él, nos vamos con él. Yo no tengo ningún problema. Yo amo la verdad, pero me la tiene que comprobar. Pero si está en la mentira, el mundo entero, delante de Dios y delante de los hombres, ha de saber que fue engañado. Y no es culpa de él. Y él está buscando la verdad, por eso está aquí. Y es digno de admirar y de felicitar. Pero tenemos que ser conscientes de la realidad. Léalo para ver si le habló a los apóstoles. Otra vez el 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A ti, plural o singular? Singular. ¿Y se refiere a quién? A los apóstoles. Ya me dijo todo. Ya me dijo que no ama la verdad. Ya me dijo que no ama la verdad. Ya me dijo, mire, no solamente a una persona se le puede decir algo con palabras, se le puede decir de otra manera, lo mismo. Pero, por ejemplo, cuando un hombre a la mujer le monta los cuernos, no le dice ninguna palabra, solamente listo. Pero, o el venado, así le están diciendo. Mira, aquí usted no tiene amor a la verdad. Cuando la Biblia le dice, y tú eres Pedro, y a ti, Pedro, te doy la llave del reino de los cielos, está hablando en singular a la persona de Pedro. Y cuando usted dice que no es singular a la persona de Pedro, que es plural, eso significa que usted no ama la verdad, sino usted quiere defender lo que le inyectaron en su cabeza esos falsos pastores. Y el mundo entero lo está viendo. Y es incapaz de reconocer su error. Por eso Jesús llegó a decir, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y no hay peor sordo que el que no quiera oír. Y hoy lo estamos viendo. Y me da dolor y tristeza. Me da dolor y tristeza.
porque yo pensé que verdaderamente buscaba la verdad. Pero entonces yo les voy a seguir explicando. Ahorita, a lo que yo explique, es la verdad, le doy la palabra. Porque es que me decepcionó cuando no fue amante de la verdad delante de Dios y delante de los hombres. Ven, Luis, léame usted, Mateo. Ahorita le doy la palabra. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está el error de él. Dale, siga. Y a ti. Él dice a ustedes. Ese es el evangelio según él, pero no es el evangelio según Cristo. Aquí estamos hablando del evangelio de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nosotros le creemos a Cristo. Lo que él diga se respeta, pero no le creemos. Lo que le digan sus pastores se respeta, pero no le creemos, porque ese pastor o este hermano no es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús dijo, a ti Pedro te doy la llave del reino de los cielos, se la dio a Pedro y punto. Y no conforme con eso, se lo dijo de otra manera. Escuche. Y perdón, Ardil, pero en la semántica la coma tiene significado, pero la letra I significa que es conexión con lo anterior. Y empieza, y a ti te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos, perdón. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que atares, singular. No dijo todo lo que ustedes aten. Dijo todo lo que atares, Pedro, en la tierra, quedará atado en el cielo. Siga. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le está hablando a Pedro personalmente. Ojo, y para que ustedes vean algo, Pedro no estaba solo. Cuando Jesús se lo dijo, estaban los apóstoles escuchando. Mateo 16:13, estaban los apóstoles escuchando. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, a sus discípulos, no estaba Pedro solo, estaban sus discípulos. Pero cuando le dio la llave del reino, no le dijo, a ustedes discípulos, les doy las llaves del reino de los cielos. A ustedes le doy la potestad de atar y de desatar. No le dijo a ustedes, le dijo, a usted Pedro, le doy esto. Y se lo dijo delante de los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles pudiesen doblegarse cuando Pedro tuviese que darle órdenes. Para que los apóstoles pudiesen mirar que dentro de la iglesia hay jerarquía. Por algo Cristo lo puso ahí delante. Entonces, lo voy a explicar, se lo voy a decir no para que lo crea, sino para que sepa que en la iglesia católica se enseña esto. Présteme un momentico de atención. Cuando en la iglesia católica se dice que Pedro es la piedra que Jesús puso para fundar la iglesia, no dice la iglesia católica que Pedro va a quitarle el puesto a Cristo y que es Pedro más importante que Cristo. Eso no. Dice que Cristo funda una iglesia y le entrega a Pedro la autoridad de la iglesia. Y se la entregó delante de los apóstoles para que ellos le obedecieran a Pedro. No solamente se lo entregó aquí, como usted dice que la Biblia habla por sí sola y que se puede buscar en varias partes. Lucas 22:31, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace en el trigo. Yo he rogado por ti, no por ellos, para que tu fe no venga abajo, tú fortalece a tus hermanos. Juan 21:15, Pedro me ama más que estos, que los apóstoles, apacienta mis ovejas. Le dio el poder de apacentar. Esto, querido hermano, es lo que la Iglesia Católica enseña, que dentro de los apóstoles hay uno que manda, que Cristo lo puso como pastor de los corderos, a los apóstoles los llamó corderos,
Y le dijo, yo he rogado por ti, tú tienes que fortalecer a tus hermanos, a los otros apóstoles. Le dio autoridad. A ti te doy la llave del reino. Lo que ya te queda atado, lo que ya te queda desatado. Y si bien quiere saber usted por qué Jesús dice lo que sigue, escuche, ¿qué dice la gente? Vamos a analizar lo que usted analizó, pero vamos a mostrarle cómo lo analiza la Iglesia Católica, ¿sí? Para que usted lo sepa, no para que lo crea, para que lo sepa. Preguntó a sus discípulos diciendo... Mire la pregunta, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Observen esto. Aquí yo perdone, voy a sacar a Lupita. Con esto podemos ver bien. La pregunta, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Con Lupita vamos a descubrir que Jesús tiene el interés de saber qué opina la gente sobre Él, la identidad de Cristo. ¿Qué concepto tienen de Cristo? Repita la pregunta para que vea. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, yo quiero dejar asentado y que el mundo entero sepa quién soy yo. Pero primero tengo que saber qué dice la gente, quién soy yo. La pregunta gira en torno al conocimiento de Cristo en el mundo. Para los cristianos, ¿quién es Cristo? Para los judíos, ¿quién es Cristo? El centro, dijo Cantinflas, el detalle es Cristo aquí, en la pregunta. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Esta es la pregunta. La identidad. Quiero que el mundo identifique quién soy yo. ¿Me captan la idea? Aquí está la pregunta. Identidad. ¿Quién soy yo? Es la primera pregunta. ¿Cristo está interesado en que la gente sepa quién es Él? Por eso la pregunta, ¿quién dice quién soy yo? ¿Qué dicen? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Está interesado que la gente lo sepa. En la segunda parte, no solamente está interesado que la gente sepa quién es Cristo. En la segunda parte es, Cristo quiere que la gente sepa quién es Pedro. Primero es la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? La segunda, ¿quién es Pedro? Mírenlo, vamos a analizarlo. Dale. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No los creyentes, los judíos, los hombres, el mundo. ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Respuesta. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Observen, queridos hermanos con Lupita, que hay diversas opiniones sobre la misma persona. Observen que hay confusión. Observe que no hay claridad. Observe que no hay verdad. La gente está engañada. Obsérvenlo. Pongan la lupa para que vea. ¿Quién dice la gente que soy yo o es el Hijo del Hombre? Otra vez, ¿qué dice Jesús? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Pregunto, y se lo pregunto a usted, ¿respondieron acertadamente? Sí. Sí. Tranquilo. Es que yo veo que no tiene interés en saber las cosas. No, preste la atención. No, es que sí, con el respeto que usted merece, mire, no es maldad. Es simplemente que yo quisiera que usted no me tomara mal lo que yo estoy haciendo, que viera con cuánto amor, con cuánta paciencia, con cuánta caridad le estoy predicando. Yo le hacía la pregunta que Jesucristo hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? El centro es Cristo y quiere saber si la gente está clara quién es Él, la identidad de Cristo. Y unos dicen que eres Juan el Bautista. Y yo le pregunté a usted, ¿es cierto o es falso que Jesucristo es Juan Bautista? Y usted me dijo, es cierto. Entonces,
la gente se dio cuenta que usted no me estaba prestando atención. Y esto pues decepciona. Entonces, ahora sí se lo pregunto. ¿Cree usted que la gente respondió acertadamente cuando dijeron, ¿es Juan el Bautista? No. Entonces, observen que había confusión entre la gente. Siga. Otros dicen que Elías. Otros también están confundidos. Hay grupos que hablan sobre Jesucristo. Unos hablan sobre Jesucristo y dicen, ese es Juan Bautista. Otro grupo dice, no, aquellos están equivocados. Jesucristo es Elías. Tampoco la pegaron. Otro. Y otros, Jeremías. Y otro, Jeremías. Tampoco. Están en el error. Los tres grupos están hablando de la misma persona, pero equivocadamente. Aquí está mostrando teológicamente que en el mundo vamos a encontrar personas que hablan sobre Cristo, pero equivocadamente, erradamente. Siga. O alguno de los profetas. Ellos quieren hacerlo bien, algunos de los profetas. O sea, no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia, desconocimiento. Algunos de los profetas. Y entonces Jesucristo hace la pregunta a los apóstoles. Dale. Él les dijo, ¿y vosotros? Ahí está el plural. Ahí está el plural, los apóstoles. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Vuelve a repetir la pregunta. La identidad de Cristo. Aquí está hablando de la identidad de Cristo. Observen que primero se preocupa por saber quién es Cristo, la primera parte, no quién es Pedro. La primera parte es quién es Cristo. Que los apóstoles quede claro de quién es Cristo. Y ustedes, puesto que estos están confundidos, yo necesito claridad, el mundo tiene que saber quién soy yo. Y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Pongan atención esta parte que viene. Escuche. Respondiendo Simón Pedro responde, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. observen algo, ante tanta confusión sobre Jesucristo, ahora ya quedó claro, hay alguien que está claro y ya sale a la luz para el mundo entero quién es Cristo. ¿Dijo verdad Pedro o no dijo verdad? Sí. A diferencia de los otros que dijeron mentiras y todos están hablando sobre Cristo. Bíblicamente está diciendo que hay muchas personas que van a hablar sobre Cristo, pero erradamente. Pero hay un grupo distinto que va a hablar sobre Cristo y va a hablar acertadamente. ¿Y quién fue el líder de ese grupo? Pedro. Cuando Pedro ya dijo lo que quería Jesús, ¿qué era lo que quería Jesús? Que quedara claro quién era él. Cuando ya quedó claro, ya Pedro dijo quién era él, Jesús pasa a la segunda parte. Ya no es sobre él. Ahora va a hablar sobre Pedro. Observe que hasta aquí habló sobre Cristo. ¿Quién soy yo? El mundo tiene que saberlo. Cuando ya Pedro acierta, tú eres el Mesías, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo felicita y pasa a la segunda parte, que el mundo sepa quién es Pedro. Ponga cuidado. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Mira. Observen algo. Presta atención. Repita. A ver si detectan algo. Por favor, con la ayuda de Lupita. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. No le dice Pedro. Ahí no le dice Pedro. Ahí le dice Simón. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Ahí no lo llama Pedro, ahí lo llama Simón. Repítalo. Bienaventurado eres en los cielos. Sino mi Padre que está en los cielos. Le felicitó porque habló acertadamente. Y yo también te digo. Aquí ya cambia la persona. Ya no va a presentar a Jesús. Ya Jesús fue presentado.
El mundo estaba confundido, necesitaba quien lo presentara. Pedro lo presenta, es el Mesías. Y Jesús le dice, lo hizo bien. Que quede constancia, eso viene del Padre. Ahora les voy a presentar a este varón. Y yo a mi vez, así como usted lo hizo conmigo, yo lo hago con usted. Usted me presentó al mundo. Ahora me toca a mí presentarlo a usted. Repita la palabra. Y yo también te digo. Y yo también, así tú lo hiciste, yo lo hago. ¿Ven la continuidad? ¿Ven la unión? Tú lo hiciste, Pedro. Ahora yo también te digo. Que tú eres Pedro. Que tú eres piedra. Yo te digo, lo está presentando, así como usted me presentó a mí, que era el santo de Dios. Ahora yo lo presento. ¿Cómo lo presenta? Como piedra. Y mire que no sigue hablando de Jesús, sigue hablando de Pedro. Y yo te digo que tú eres piedra. Que tú eres Pedro. Piedra. Pedro lo presentó al mundo como piedra. Siga. Y sobre esta roca. Y no está hablando de Jesús, porque ya dejó de hablar de Jesús. Ahora está hablando de Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y escuche, para que vea que sigue hablando de Pedro, lo sigue presentando. Él va a edificar una iglesia y Pedro es la piedra donde Cristo funda la iglesia. Lo presentó el mismo Cristo. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Siga. Y a ti. Y a ti. Escuche, sigue hablando de Pedro. Está presentando a Pedro ante los apóstoles. Ya él presentó a Cristo. Ahora le tocó a Cristo presentar a Pedro. ¿Y a ti? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Solamente hizo un paréntesis para decir, el diablo no la podrá vencer. Y a ti, continúa, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Sigue presentando a Pedro. Y todo lo que atares en la tierra. Sigue presentando a Pedro con autoridad. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Querido hermano, usted hizo una pregunta muy importante. ¿Por qué solo Mateo? Ay, me gustó su pregunta. ¿Por qué no Lucas? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Marcos? ¿Por qué solo Mateo presenta esto? Dándole Jesús las llaves a Pedro. Se la voy a responder. Porque el único apóstol que le predicó a los judíos como tal, fue Mateo. Mateo le predica a los judíos como tal. Y cuando él le predica a los judíos, Marcos no le va a predicar a los judíos. Tampoco Juan, tampoco Lucas, solo Mateo. Como Mateo le va a predicar a los judíos, y los apóstoles eran judíos, entonces él tenía que usar un ejemplo del Antiguo Testamento de Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Tenía que usarlo para que los judíos entendieran claramente qué era lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. En Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, algo sucedía. Los judíos lo sabían. Mateo le predica a los judíos. Y por eso él lo pone y los otros no. Porque si los otros le predican a otro, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando este? Pero si le habla a los judíos lo entienden. A ver, escuche. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Tu potestad. Va a entregar en sus manos la potestad, la autoridad.
el poder, lo va a entregar en las manos. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave. Ya, otra vez. ¿Y será padre? Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Será padre. De ahí es donde nosotros los católicos decimos que Pedro es papa, padre, papá. Porque dice que aquel que se le daba autoridad, el rey le daba autoridad, pasaba a ser padre al morador de Jerusalén. O sea, a los que estaban sometidos a ese rey. Todos los súbditos del rey tenían que considerar a ese que el rey le daba la autoridad, lo tenían que llamar padre. Por eso en la Iglesia Católica al Papa lo llamamos padre o papá o papa, que significa lo mismo. Siga. Y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David. Observe, ¿por qué Mateo es el único que narra eso? Porque le está hablando a los judíos que sabían que el rey le daba las llaves al mayordomo para que pasara a ser padre de todos los súbditos, y para que todos los súbditos lo respetaran, no le faltaran el respeto y le obedecieran. Cuando el rey no estaba, el que tenía las llaves, ese era el que tenía que mandar, y los demás obedecer. Repítalo. Y pondré la llave de la casa de David. De la casa de David, del reino de David. Por eso Jesús le dice, a ti te doy las llaves. Y él aclaró, del reino de los cielos. ¿Qué estás diciendo? Que allá David, el rey, al mayordomo daba las llaves. Tenía la autoridad en todo el reino, pero el reino de David. Ahora aquí dice que Jesucristo le da las llaves a Pedro del reino. ¿Quién entregaba las llaves? El rey. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que Jesucristo es rey, pero que no es rey como David, porque le está dando el rey las llaves del reino. Es superior a David. Le dio las llaves del reino de los cielos. Ahora bien, al darle la llave del reino, el mayordomo queda encargado de los súbditos y de todo, cuando no está el rey. Y eso es lo que Cristo está haciendo delante de los apóstoles, para decirle, yo me voy, pero aquí queda un encargado, como cuando el rey salía. Y ese yo le doy las llaves del reino. Y escuche lo que sigue. Y repito, Padre, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de David. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá. Escuche, otra vez. Y abrirá. Y abrirá. Y nadie cerrará. Lo que ates quedará atado. Cerrará. Y nadie abrirá. Lo que desates quedará desatado. Su pregunta ha sido respondida con amor. Jesucristo mostró al mundo que él era el rey y que Pedro quedaba encargado de sus súbditos. Por eso es solo Mateo lo nombra, no más, porque Mateo va a hablarle a los judíos. Ahora yo le voy a dar el micrófono y ustedes van con respeto a escucharle, porque escuchándolo podemos detectar los errores que él tiene. Gracias, le agradezco. Bueno, pues mencionó usted al principio de estos 50 minutos, no sé, perdí el control del tiempo, pero fue muchísimo tiempo, el cual olvidé varias cosas, anoté algunas, por eso estaba anotando, no fue que no le estuviera haciendo caso, estaba anotando para no olvidar precisamente todas las cosas que decía, las cuales podía debatir, pero no fue grosería, disculpen si alguien lo tomó de esta manera, no fue grosería, discúlpeme señor Luis, no fue en mala onda, pero en alguna de las cosas que anoté, usted también menciona que Pedro es la primera piedra,
entre tantas cosas, la cual también pues no lo dice la Biblia. Pedro, tú eres la primera piedra. Somos todos los que hemos decidido seguir a Cristo, ¿sí? Y el fundamento son los profetas y los apóstoles, sí, pero en ningún momento le dice, Pedro, tú eres más que los apóstoles. No es cierto, en ningún momento se lo dice. ¿Me va a dejar hablar o vamos a...? Déjeme hablar, yo lo esperé 50 minutos, ¿cierto? No, déjeme hablar, usted no me dejó hablar. Por eso, no. ¿Voy a poder hablar o no voy a poder hablar? Quedamos que respeto, ¿no? Quedamos que respeto. Bueno, entonces voy a continuar. Me voy a hacer cargo de esto, ¿vale? Ahora bien, en ningún otro momento, la cita que ocupa de Isaías 22, sí, dice, y será padre al morador de Israel y a la casa de Judá. Ciertamente es que Marcos escribe al pueblo de Israel, Lucas escribe a los griegos y así sucesivamente, ¿no? Ahora bien, en este capítulo de Mateo, el Señor Jesucristo nunca le dice a Pedro, Padre, jamás. Está usando una cita en la cual se refiere a otras cosas. Y me voy a hacer cargo mismo. Fíjense cómo dice la cita que leyó. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Punto. Y la I latina que une, ¿no? Pero el punto termina. El punto etimológicamente empieza otra cosa. Y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ahora voy a ir a Isaías 9:6, el cual dice de la siguiente manera. Es una profecía que todos conocemos y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Están hablando de Jesús. Esta cita habla de Jesús. No la quiera colocar con Pedro, y mucho menos es una herejía decir que en ese momento de Mateo le dijo el Señor Jesucristo, Padre. Ahora serás Padre. No, ahora hasta le cambió el nombre. No vas a ser Pedro, sino ahora vas a ser Padre. No es cierto. Ahora vamos a ver cómo esta misma cita se hace cargo el apóstol Juan. El apóstol Juan se hace mismo cargo de esta cita que escribió en el Apocalipsis. La voy a leer en el Apocalipsis y dice de la siguiente manera. Apocalipsis 3, en sus versos 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Se refiere al Señor Jesucristo. No se está refiriendo ni le está diciendo Padre a Pedro. Ahora voy a decir una cosa. Si en realidad solamente se basa en este texto para decir que Pedro es el Padre, solamente hay un texto y mal interpretado, porque ya vimos que hay varios en los cuales se refiere al Señor Jesucristo, y solamente tiene este texto. Pues discúlpeme, pero eso no puede ser posible. En primera, porque está mal interpretado. Y en segunda, porque si pone toda su doctrina del papado en un solo texto, pues podría decirse que la información está inflada, ¿no? Porque está mal dada y solamente es uno. Yo ya les aporté más de uno. Con este son 3 de lo mismo que usted habló. Con este son 3. Y aparte de todo esto, si fuese Pedro el mayor de los apóstoles, ¿por qué más adelante Pablo el apóstol lo regaña? Si continuamos con esta secuencia de los papas y todo esto, Pedro ya no debió haber cometido ese tipo de errores, ¿no? Ya debió haber sido firme, conciso y perfecto en su andar, ¿sí? Digo, supongo porque más adelante al Papa le ponen en
en 1870 se declara por fin dogma de fe infalibilidad papal. ¿Saben qué es infalibilidad papal? Supongo que sí. Es decir, que no se equivoca, ¿sí? Es decir, que todo lo que diga el Papa, eso es cierto, ¿no? Hasta 1870. ¿Y por qué no se lo dio a Pedro si fue el primerito y Cristo se lo dejó? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Ahora, vamos a ver si es cierto que los papas no se equivocan. Más adelante, los papas se contradicen. Esto de la infalibilidad papal se considera que es algo ex cátedra. Esto quiere decir que la voz de Dios, que el Papa es la voz de Dios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si alguien no acepta lo que dice el Papa, lo excomulgan, ¿vale? Eso seguramente todos lo saben, ¿sí? Si alguien no acepta las cosas perfectas que el Papa dice, lo excomulgan. Bueno, pueden revisar la historia también. Vamos a permitirme nada más. Y en primer lugar, varios papas se han contradecido. El Papa Juan XXIII, anótenlo, mandó que los católicos no necesitaran confesarse para tomar la comunión. Pero ahora existe un decreto que dice el Papa hace 3 siglos que el que no se confesara se iría al infierno. O sea, ¿a cuál papa le hacemos caso si es que ninguno se equivoca? ¿Alguno se equivocó? ¿No es la voz de Dios? ¿Qué pasó? Ahora, si Pedro y la secuencia de los papas que han tenido a lo largo de su historia fuera real, pregúntense algunos detalles que quizás seguramente no se han preguntado, no sé, lo desconozco, pero pregúntense algunos detalles. ¿Por qué Pedro que iba y predicaba el evangelio a todos lados, por qué el Papa no anda haciendo eso? ¿Por qué la sombra del Papa no sana como la sombra de Pedro? ¿Por qué el Papa siempre anda en opulencia? ¿No se lo han preguntado? ¿Por qué si es en realidad que ustedes creen eso? En el 2016 vino el Papa y ¿sabe cuánto México gastó para que viniera el Papa? 146 millones de pesos. 146 millones de pesos. Ahora, no, está bien, pregúntenselo. Yo nada más voy a decir un detalle. Búsquenlo. Gracias. Deme un minuto más. Si el Papa fuera Pedro. Un minuto. Para que termine la idea. Si el Papa fuera Pedro, ¿por qué no se dedica a sanar a las gentes como Pedro lo hacía? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no él y todos los papas van por el mundo sin cobrar un solo peso y se dedican a sanar a los enfermos como Pedro lo hacía? ¿Sí? Adelante. Gracias. Mire, querido hermano, le voy a explicar algunos detalles que usted no tiene claro. Usted me sacó a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Léamelo, por favor. Miren, hermano, mire cómo a un hermano se le puede predicar con humildad, con sencillez, con amor, pero con claridad, de modo que se va herido, pero no engañado. Y mire cómo, con lupita, cómo los engañan a ellos y no son capaces de ver el error. A ver, Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7, el mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia a Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Aquí está el secreto. El que tiene las llaves de David. ¿Saben quién era David? Hermano, ¿sabe quién era David? Así es.
era de la descendencia del Señor Jesús. Bueno, pero, a ver, aquí, ubíquese en el texto. Estamos en Apocalipsis 3:7. Dice, el que tiene, así habla, el que tiene las llaves de David, que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie puede abrir. Pregunto, ¿sabe quién era David, al cual Apocalipsis hace eco? Pues al rey David. Listo. Querido hermano, en la Iglesia Católica se enseña que Jesucristo es el Rey. Y Él, como el Rey David, tiene las llaves. Por eso, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, y a ti te doy las llaves, Él es el Rey, Él tiene las llaves. ¿Cómo se la va a dar a Pedro si no las tiene? ¿Cómo se la va a dar a Pedro si no las tiene? A ti te doy las llaves. Para dar las llaves tiene que tenerla. ¿Y quién era el dueño de las llaves? El Rey. Y cuando Apocalipsis 3:7 dice que Él es el que tiene las llaves de David, está diciendo Jesús es el Rey. Y Él abre y nadie puede cerrar, y Él cierra y nadie puede abrir. Está diciendo Jesús es el Rey. Por eso está a favor de la Iglesia Católica que Cristo le haya entregado las llaves a Pedro, porque Él es el Rey. Tiene las llaves, nadie más tiene nada. Ahora, Él me leyó Isaías capítulo 22 y Él me dijo, hay que analizar el versículo 1 para saber de quién se está hablando. Y lo va a leer usted mismo para saber de quién estamos hablando. Isaías capítulo 22, versículo 1. ¿De quién estamos hablando? Él mismo dijo, aquí no se está hablando de Pedro, aquí se está hablando de Cristo. Y me leyó el texto. Claro que sí, escúchelo. Pero para que vea cómo no hay sinceridad en la búsqueda de la verdad de los hermanos. Escúchelo. Isaías 9:6. Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción. Él dijo 22:1, 22, ¿qué fue? ¿Qué usted dijo? El que usted dijo, se refiere a Cristo y leyó. ¿Cuál era? Fue Isaías 9:6. 9:6, dale. Ok, dice así, tiene como sentido nacimiento y reinado del Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios fuerte. Y no, pero ¿qué quiere decir todo eso? Es una profecía del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, ¿que es quién? Jesús. El Rey. Es una profecía de Isaías diciendo que Jesucristo es Él. No está hablando de Pedro, está hablando del Rey. Ahora, ese Rey, que es Jesucristo de la profecía, según dice Apocalipsis, tiene las llaves. Y en el versículo 22, ¿se acuerda de Isaías? ¿Quién entregaba las llaves? El Rey. ¿Y de quién estaba hablando la profecía? De Cristo, que es el Rey. ¿De quién está hablando Apocalipsis, que tiene las llaves? Cristo, que es el Rey. Ahora, ¿y quién le entregaba las llaves al mayordomo? El Rey. ¿Y quién le entregó las llaves a Pedro? El Rey. ¿Lo ve o no lo ve? Sí. Gracias. Ahora, me alegra mucho. No, me alegra porque es un paso que estás dando. Porque cuando usted da un paso hacia el amor a la verdad, el mundo entero aplaude. Porque ama la verdad, está bien. Usa la inteligencia. Segunda cosa que usted dijo. Segunda cosa que él dijo. Usted me dijo. Y no me dejó hablar, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que no me dejó hablar? Pues ahora sí tengo el micrófono. Él dijo. Y él pensaba que yo no iba a agarrar el micrófono o que se me iba a olvidar. No, esto está aquí. Él dijo. Ustedes fundamentan el papado de Pedro sobre una sola cita.
no hay más citas. Y yo le dije, ven, yo sí tengo la cita, no me dio el micrófono. Le compruebo en el mundo entero que no es una cita, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Hay muchas. Y él dijo, gracias, esto me alegra que usted le ponga humor a la cosa. Y él dijo que Pedro nunca tenía autoridad sobre los otros y que no estaba escrito donde Pedro tuviese autoridad sobre los otros. Yo tengo capítulo y versículo y usted lo va a leer. No usted no. Hoy tenemos nuevo lector. A ver, no tengo una, tengo varias. Usted mismo lo va a leer. Él dice que una. Le tumbo lo que él dijo. Y el mundo entero va a saber que no es una, son muchas. Lucas 22, 31. Léala. Lucas 22, 31. Ahorita no podemos dar chance porque si no se nos vuelve toda una sopa. Ya tranquila. A ver, escuche. A ver si es una, 2, 3 o cuántas. A ver si es verdad lo que él dijo. Dice así, Lucas 22, 31. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La iglesia la va a zarandear Satanás, pidió permiso para zarandearla como el trigo, dividirla. El trigo se separaba, se dividía, como el trigo. Siga. A ver si hay papado aquí, primado o no hay. Pero yo he rogado por ti. Respire profundo. Pregunto, ¿estaba solo con Pedro o estaban los apóstoles? Estaba solo con Pedro. Lea el versículo 31 de nuevo. Dijo también el Señor, Simón. Simón. Ahí está Simón. Vamos a ver si no estaban los otros. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, Simón, Simón. No me cambie. Ahí es lo que necesito. No me cambie. El mundo entero está cambiando. Léalo. Sí, está cambiando. Sí, véalo. Mire cómo usa la mentira. Sí está cambiando. A prueba me voy, No me cambie, léalo textualmente. Y ustedes retrocedan el video, está grabado. Me está cambiando. No juega al legal, no juega la verdad, juega la mentira, juega el engaño, juega la viveza, manipulando la escritura. A ver, dale, léalo. Dijo también el Señor, Simón, singular, Pedro. El diablo os ha pedido. Lea. Como a trigo. Léalo. El diablo, he aquí, Satanás os ha pedido. ¿Singular o plural? A ver, dígalo. A ver, no. Si es mentiras, que yo quede el mentiroso del descubierto en el mundo. Pero si es verdad, el mentiroso es usted. Aquí no hay tinta media, o frío o caliente. Aquí no vamos a ver. A ver, plural o singular. Léalo. Dijo también el Señor, Simón. Singular. He aquí Satanás os ha pedido. Singular o plural. Plural. Singular. Está bien, lo respetamos. Está bien, dejémoslo así, que ustedes tienen ojos para ver y oídos para oír. Dejémoslo así, para que ustedes vean que la ignorancia es atrevida y la falta del amor a la verdad los lleva a eso. Pero escuchen algo, aquí no se trata de que, aquí, mire hermano, perdóneme, para que usted no lo vaya a interpretar mal, no quiero que usted lo interprete mal. Aquí no se trata de insultarlo a él,
de despreciarlo a Él o de humillarlo a Él. Aquí se trata de mostrarle a Él dónde lo engañaron. De eso se trata. Y con el amor de mi corazón. Pero como Él dice y sigue diciendo que es singular, vamos a seguir leyendo hasta que Él con sus propios ojos lo vea. Siga ahí, ahí viene, déjalo que siga. ¿Cuál era el 31? He aquí, Satanás os ha pedido para zarandeaos con... Plural, zarandeaos. ¿Singular o plural? Es un verbo, no se puede usar ni singular. Está bien, listo. Ya, no importa. Sí, está bien. Sigue. Zarandeaos, zarandeaos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Ahí, deténgase ahí. Yo he rogado por ti. ¿Hay primacía sobre Pedro o no hay? Yo he rogado por ti. Quiero que lo diga, las cámaras lo están viendo, el mundo entero lo está viendo. Quiero que el mundo vea su sinceridad. Yo quiero que el mundo vea su sinceridad. A ver, dime. Hay primacía sobre Pedro. Yo he rogado por ti. No. ¿Listo? No se molesten. Mi objetivo como sacerdote del Dios Altísimo es cumplir lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:2. Muéstrenmelo, Luis. Este es el objetivo. El objetivo no es insultarlo ni nada. El objetivo es que ustedes descubran cómo los engañan. El objetivo es que ellos buscan defender las mentiras que los pastores les enseñaron y no aman la verdad. Escuche, y entonces, ¿cuál es el trabajo mío? Ardiel, no puedes contradecir lo que tú mismo lees. Apocalipsis 2, del 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Con el respeto que merece, mi trabajo es que el mundo entero descubra que ellos se llaman apóstoles y no lo son. Y que el mundo entero vea que los pongo a prueba públicamente y públicamente, descaradamente, sin pena, sin vergüenza, los hallamos mentirosos, para que se den cuenta que ellos no aman la verdad. ¿Y por qué no aman la verdad? Porque está escrito en segunda de Timoteo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, y si quiere me la lee usted mismo. Sí, señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no son capaces de ver la verdad? Escúchenlo. Pido el micrófono después de esto. 2 del 9 en adelante, ¿verdad? Sí. Dice así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Prodigios mentirosos? Prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Este pedacito me interesa que usted lo diga despacio. ¿Porque no recibieron? El amor, ya lo perdí. Con poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces observan cómo el diablo les ha llevado a la mentira y los lleva por la mentira y no aman la verdad porque el diablo no quiere que sean salvos. Y escuche lo que viene. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor, otra vez lo leí, por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía un poder engañoso, y ustedes lo están viendo,
para que crean en la mentira. Para que crean en la mentira que su pastor les enseñó, les metió, les inyectó aquí. Para que crean en la mentira. El 11. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Querido hermano, según dice la Biblia, todos los que no aman la verdad y se complacen en la mentira como usted, no es un juego. Aquí es bonito porque estamos riéndonos y echando broma, pero no es un juego, porque se trata de salvación y de condenación. Yo le agradezco mucho su participación. Le felicito por haber venido. Sí, pero ya nos vamos. Usted va a despedirse. Ya no vamos a aceptar más mentiras cuando usted no ama la verdad. Entonces, mis respetos, mi agradecimiento de que usted haya venido. Pero usted, perdóneme, usted es católica. Con una persona que no ame la verdad, usted no va por buen camino. Como sacerdote del Dios Altísimo, debo decirle que si usted no toma en serio esto, mañana sus hijos van a ir camino al abismo porque usted, católica, no fue capaz de llevarlo a la verdad. Ajá, sí. Entonces, si usted como católica quiere un consejo, tenga mucho cuidado con él. Si ya son casados por la iglesia, preocúpese y póngase bien dura para educar y formar sus hijos para que no lo lleven a la mentira. Y para que no vengan con frescolita, cara tan fresca, a decir mentiras, incluso en contra de la palabra de Dios, a pesar de que lo estaba leyendo él mismo. Eso significa, no sé si la palabra cinismo se puede meter ahí, no sé, pero significa que ya perdió el amor a la verdad totalmente. Debe tener mucho cuidado, y ve que lo hago con amor, y usted misma vio el diálogo, incluso está montado en YouTube, y usted puede ver, analizarlo, si yo lo ofendí, o si yo le mostré, analizar los argumentos que él dio, analizar los argumentos que yo di, pero debe tener cuidado porque está en juego la salvación, tanto de él como la de sus hijos, y si usted se deja engañar, también la suya. Se lo dice un sacerdote que conoce las Escrituras y trabaja con ellos. Hay que respetarlo, hay que amarlo, hay que quererlo, pero tenga cuidado, Dios le mostrará a usted y usted déjese guiar por el Señor. A ver, vamos a terminar, queridos hermanos, agradeciéndole al hermano, agradeciéndole a todos por la asistencia. Los que nos siguen a través de las redes sociales, suscríbanse, tienen que suscribirse, no solamente ver los videos, sino suscribirse y luego compartirlo con los demás. Y de esa manera estamos evangelizando. Mañana tiene que... ¿Qué es eso? No veo. Sí se va a poder despedir. No veo, no sé qué será. Venga y me dice. Ah, gracias. Los que están afuera, ¿qué hora es? Los que están afuera, bueno, si quieren esperarme un ratico, los de afuera, los de adentro ya tomaron foto. Los de adentro no. Ahorita le voy a dar opción a los de afuera. Los que están afuera, yo termino aquí y me voy afuera. Y a los de afuera quieren tomarse una fotico, pueden hacer allá en orden una filita, organizarse en ellos mismos allá. Si hay desorden, me voy a dormir. Si hay orden, bien. Y mañana, para los de internet, mañana ¿a qué horas tenemos? ¿Qué hora es ahorita? Para que ellos se ubiquen. ¿Ah? Ahorita son las 11. 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México, y 6:30 de la tarde, igual horario de la ciudad. Voy a despedirme del hermano solamente tiene que despedirse. Ya no dar más temas, no. Despedirse. Ya terminamos y ya nos vamos.
Usted ya le di la oportunidad de hablar, usted ya expresó el suyo, solamente queremos 2 minuticos a despedida. 2 minuticos, ¿sí? 2. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por escucharme. Solamente quisiera decirles que lean la Biblia en sus casas. De verdad, es necesario que lo lean. No se dejen engañar con las cosas que les dicen. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro no cobraban por bautizar. Llevo 45 segundos. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro no cobraban por bautizar a nadie. Sin embargo, en este ámbito cobran todo. Hasta por respirar cobran aquí. Por una misa, por cualquier cosa cobran. Cristo nunca lucró con la iglesia, pero lo que sí, que el que lucra con la palabra de Dios y obtiene ganancias económicas con la palabra de Dios por bautizar, lo que Cristo no cobró, obtiene como recompensa el infierno. Dios les bendiga. www.escueladebiblia.com. Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro. escueladebiblia.com. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20.